Uno de los requisitos indispensables para correr bien una carrera es hacerlo con la esperanza de terminarla bien. Si nosotros comenzamos a correr presuponiendo que vamos a desistir y que vamos a abandonar a mitad del camino, es casi seguro que no lleguemos a la meta. Y esto se puede aplicar a muchos aspectos de la vida cristiana. Nadie comienza, o de la vida humana en general, no solamente de los cristianos. Nadie comienza una carrera universitaria con la intención de tomar unas cuantas materias para luego dedicarse a estudiar otra cosa. Nosotros comenzamos con la intención de terminar. Pues lo mismo podemos decir de la vida cristiana. En el Nuevo Testamento se compara al creyente con un corredor que se dirige hacia una meta con la esperanza de llegar algún día. Esa es la figura que el apóstol Pablo usa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y obviamente él no está diciendo aquí que solamente un cristiano va a llegar al cielo. Pero sí nos exhorta a correr como el corredor que pone todo su empeño en llevarse el premio. Si uno solo va a llegar, yo voy a correr de tal manera que sea yo. Esa es la misma idea que nosotros encontramos en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, donde el autor nos exhorta a despojarnos de todo peso que nos impida para que podamos avanzar y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Lamentablemente, no todos los que comienzan la carrera cristiana la terminan. Por un tiempo parecen que van corriendo bien, con esfuerzo, con determinación, pero abandonan a mitad del camino, como ocurrió con Demas, uno de los compañeros de misiones del apóstol Pablo. Si alguno de nosotros hubiese conocido a Demas en los primeros años de su profesión de fe, jamás hubiésemos pensado que este hombre terminaría siendo un apóstata. De hecho, todo luce indicar que el mismo Pablo no pudo preverlo porque lo llamó a formar parte de su equipo. Demas participó junto a Pablo en la propagación del Evangelio y en el fortalecimiento de muchas iglesias a todo lo largo del Imperio Romano, con todas las dificultades y peligros que eso implicaba en aquellos días. Y cuando Pablo fue encarcelado en Roma por causa del Evangelio, Demas se mantuvo a su lado como un amigo fiel. En la carta que Pablo escribió desde la cárcel a la iglesia de Filipos, él incluye esta nota: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas estaba allí con él, en las buenas y en las malas. Y en su carta a Filemón incluyó una nota similar. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Si el Nuevo Testamento no hubiese dicho nada más sobre Demas, todos nosotros hubiésemos pensado que este hombre terminó sus días siendo un hombre fiel. Pero en la última carta que Pablo escribió, tuvo que incluir esta nota que seguramente fue escrita con mucha tristeza: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Este mismo hombre al que Pablo incluye en esa expresión, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, este hombre que fue parte del equipo misionero en el que estaban líderes de la talla de Lucas, de Marcos, los que escribieron los evangelios que llevan su nombre. Este hombre no solamente abandonó al apóstol Pablo, Demas abandonó al Salvador, Demas abandonó la fe cristiana. Toda una vida desperdiciada, un testimonio arruinado, el mensaje del evangelio pisoteado, una verdadera tragedia. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que ocurran cosas como estas? No solamente en la iglesia en sentido general, sino en el liderazgo de la iglesia.
Durante un tiempo, Demas se comportó como un apasionado seguidor de Jesucristo, dispuesto a correr el riesgo que fuera necesario con tal de propagar el mensaje del Evangelio, pero finalmente apostató. Finalmente abandonó la carrera. Y mis hermanos, nosotros podemos estar seguros de que eso no ocurrió de la noche a la mañana. C.J. Mahaney tiene mucha razón cuando dice que nadie pasa de ser discípulo a desertor en un solo día. No, esto es algo que ocurre gradual y sutilmente. Quizás nadie se dio cuenta al principio de que la vida espiritual de Demas estaba decayendo. Probablemente este hombre se mantuvo por un tiempo haciendo lo mismo que él hacía, visitando las iglesias, cantando himnos, leyendo la palabra, dando testimonio del Evangelio, pero algo había comenzado a corroer sus convicciones, algo había comenzado a minar su determinación. Demas había comenzado a suspirar por las cosas de este mundo. Todo aquello que él había estado dispuesto a sacrificar como basura, poco a poco comenzó a adquirir un nuevo brillo delante de sus ojos. Ese es el diagnóstico que Pablo nos da de su caso. Demas me ha desamparado amando este mundo. Y saben que, mis hermanos, Dios quiso que ese ejemplo quedase registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Dios quería que nosotros supiéramos que estas cosas pueden ocurrirle a cualquiera, sin importar el tiempo que tengan en el Evangelio, ni cuán involucrados estén en la obra del Señor. Mi hermano querido que me estás escuchando en esta mañana, nadie está exento, comenzando por mí. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, en la serie que ya desde hace varias semanas hemos venido predicando acerca de la decadencia espiritual, es precisamente cómo nosotros podemos precaver para no terminar como Demas. Por eso yo he titulado el mensaje de esta mañana, ¿cómo prevenir la decadencia espiritual? Ahora, antes de pasar a tocar mi punto directamente, permítanme hacer una aclaración. Yo no quiero que nadie salga de esta mañana con temores infundados. La Biblia enseña claramente que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin, porque Dios los preservará hasta el fin. Así que si alguien abandona la carrera es porque nunca fue un verdadero creyente. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Cristo advierte, muchos me dirán en aquel día, no pocos, muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, no eran cristianos de asiento todos los domingos, eran hombres involucrados en la iglesia, que en el nombre de Cristo hacían cosas extraordinarias. Entonces les declararé, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Ni cuando ustedes estaban involucrados haciendo todas esas cosas en mi nombre, yo nunca los conocí. Ustedes nunca fueron míos. Y en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice el apóstol, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron precisamente para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así como somos salvos por gracia, también seremos preservados por gracia. Nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, y parafraseando esa famosa frase de Yogi Berra, no olvides que esta carrera termina cuando termina. Esta carrera termina cuando termina. Y aquí entra en juego la misma paradoja que nosotros vemos en otras áreas de la vida cristiana. La palabra de Dios dice claramente que la fe es un regalo de Dios, pero es el pecador el que cree. Dios no cree por nosotros. La Biblia dice que el arrepentimiento es un regalo de Dios, pero es el pecador el que se arrepiente. Bueno, de igual manera, la Biblia dice que es Dios el que nos preserva, pero somos nosotros los que perseveramos. Como dice Justin Taylor,
a pesar de que la preservación es una obra de Dios, se realiza a través de nuestro trabajo, no en lugar de nuestro trabajo. Esa es una distinción sumamente importante. Lo que yo quiero hacer es compartir con ustedes algunos consejos en esta mañana para terminar bien la carrera. Y debo decir que estos consejos no son originales. Se los tomé prestado a Jerry Bridges en un capítulo de un libro que él titula 4 elementos esenciales para terminar bien. 4 elementos esenciales para terminar bien. Mi hermano, ¿tú quieres mantenerte hasta el final corriendo bien tu carrera? Entonces toma en serio estos consejos. En primer lugar, debes pasar un tiempo diariamente en comunión personal con Dios. Lo que yo voy a ver aquí es el ABC de la vida cristiana. No vamos a ver cosas muy complejas, no vamos a hablar de los misterios profundos de la teología. Mis hermanos, yo me he dado cuenta en más de 32 años que tengo siendo cristiano, que donde muchos creyentes se estrellan contra una pared es en las cosas fundamentales. ¿Quieres terminar bien tu carrera? Debes pasar un tiempo diariamente en comunión personal con Dios. Ahora, mis hermanos, noten que yo no he dicho que tú debes apartar un tiempo diario para leer tu Biblia y orar. No, yo no dije eso. Aunque nadie puede tener comunión con Dios si no es a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Lo cierto es, y yo creo que todos los creyentes aquí lo saben por experiencia, que nosotros podemos hacer esas cosas y no tener comunión con Dios. Podemos leer la Biblia, podemos orar y no tener comunión con Dios. Cualquiera de nosotros puede repentinamente descubrirse a sí mismo leyendo la Biblia y orando como algo mecánico. Mi hermano, si eso nunca te ha pasado, te felicito. Yo no puedo decir lo mismo. Yo no puedo decir lo mismo. Estamos tan acostumbrados a leer nuestras Biblias, estamos tan acostumbrados a orar, que repentinamente nos vemos posando nuestros ojos a través de la letra de la Biblia, pero no leyendo la Biblia. No escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Leemos un pasaje, luego venimos delante de Dios en oración, pero en realidad no estamos del todo conscientes del hecho de que nosotros estábamos en la presencia misma de Dios, teniendo una cita con Dios. Una cita con Dios. Queridos hermanos, ni la lectura de la Biblia ni la oración funcionan como algo mágico. Y más aún, ni la lectura de la Biblia ni la oración son un fin en sí mismas. Nosotros leemos la Biblia para tener comunión con Dios. Nosotros oramos para tener comunión con Dios. Ese es el anhelo que nosotros vemos que expresan los salmistas en las Escrituras. Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Noten, mis hermanos y hermanas, la intensidad del deseo de este hombre. Señor, en medio del desierto de este mundo, yo deseo intensamente tener comunión contigo. No se trata simplemente de leer la Biblia, no se trata simplemente de orar. Lo que este hombre desea con todas las fuerzas de su corazón es estar cerca de Dios. Cerca de Dios, tener comunión con Él. Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Sed de Dios. Estos hombres estaban conscientes de que ninguna cosa de este mundo podía proveerles lo que solo Dios puede dar. Es por eso que la vida del incrédulo es tan frustrante. Porque están buscando afanosamente en las cosas creadas lo que solo se puede encontrar en el Creador.
Dice Agustín de Hipona en sus confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que descanse en ti. Nada puede sustituir a Dios en el alma del hombre. Y eso es parte del conocimiento que Cristo imparte a los creyentes en el momento de la conversión. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Evangelio de Mateo capítulo 13. Noten cómo Cristo describe aquí lo que es entrar en el reino de Dios. Dice él en Mateo capítulo 13, versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre describe un tesoro, y resulta que el dueño del campo parece que no sabe que el tesoro está allí. Y aquí no comiencen ahora a pensar si eso fue correcto, si no fue correcto. Es una parábola. Y Cristo dice que este individuo va donde el dueño del campo y le pregunta: ¿cuánto cuesta el campo? Y el dueño le responde: todo lo que tú tienes. Nada más. Dice que va y gozoso vende todo lo que tiene para comprar el campo. Mis hermanos, yo he dicho esto muchas veces, lo voy a repetir otra vez desde el púlpito. Cuando le estés predicando el evangelio a una persona y te pregunte, después de que tú le has expuesto su pecado, la condenación que le espera y lo que Cristo hizo en la cruz, y te pregunta: ¿pero qué yo tengo que dejar? Ya tú sabes que esa persona no ha entendido el evangelio. No ha entendido el mensaje. El hombre que entiende que es pecador, que va camino a una condenación eterna, que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para proveernos el perdón de nuestros pecados, no está preguntando esas cosas. ¿Cuánto cuesta el campo? Toda tu vida. ¡Wow! ¡Qué barato! Va gozoso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El problema, mis hermanos, es que el pecado todavía mora en nosotros. Y si descuidamos nuestra comunión con Dios, fácilmente podemos ser seducidos a tratar de llenar el vacío otra vez con las cosas creadas. Por eso el apóstol Juan tiene que advertir al creyente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque él sabe que todos nosotros, creyentes o incrédulos, siempre vamos a estar enamorados de algo. Escuche eso bien. Todos nosotros, creyentes o no, siempre vamos a estar enamorados de algo. Nuestros deseos nos van a mover hacia algún lado, y si no nos mueven hacia el lugar correcto, con toda seguridad vamos a ser atraídos hacia el lugar incorrecto. Nuestros deseos no se van a mantener en neutralidad. Refiriéndose al caso de Demas, dice Jerry Bridges: Demas no se levantó un día y realizó un giro de 180 grados en su vida. No, eso no sucede así. Demas se deslizó poco a poco hacia las atracciones del mundo. Y si usted y yo no practicamos diariamente la comunión con Dios, dice Bridges, también acabaremos dejándonos llevar por la corriente en la dirección equivocada. Y más adelante añade: nosotros no podemos sencillamente no amar al mundo y sentir un vacío en nuestros corazones. Para no amar al mundo tenemos que amar a Dios. Y nuestro tiempo diario de comunión con Dios es el tiempo en el que el amor a Dios y su amor por nosotros vivifica nuestros corazones. La comunión con Dios es algo así como una especie de GPS espiritual para el cristiano. Un GPS. Cuando no existían los satélites como ahora,
los barcos usaban un sextante. Un sextante es un instrumento que permite medir los ángulos entre dos objetos. A través de la posición de las estrellas en el firmamento, los barcos podían determinar si iban por el rumbo correcto o si se habían apartado de la ruta. Y esto es algo que ellos debían hacer por lo menos 2 veces al día. Al amanecer, cuando todavía había estrellas en el firmamento, y al atardecer, al ocaso. Y casi siempre tenían que corregir el rumbo para volver otra vez a ponerse en la ruta correcta. A ningún marino experimentado se le hubiese ocurrido pasarse 2 o 3 días sin examinar el sextante, porque él sabía que en todo el ancho mar de alguna manera se iban a extraviar. Hay que estar corrigiendo el rumbo una y otra vez. Y mis hermanos, eso es exactamente lo que le ocurre al creyente. Nosotros tenemos que chequear el sextante cada día. Porque de lo contrario, muchas de las cosas de este mundo van a atraer nuestra atención y nos extraviarán del camino correcto. Dice el salmista en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y obviamente David no se estaba refiriendo a una hermosura física, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. David está hablando allí de la hermosura de los atributos de Dios. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es perfecto en amor, es perfecto en bondad, es perfecto en sabiduría, es perfecto en santidad, es perfecto en justicia, es perfecto en poder. Y mientras más le conocemos a través de su palabra, y mejor conocemos el plan que Él trazó para salvarnos desde antes de la fundación del mundo, menos atractivo encontraremos en las bagatelas de este mundo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3? Después de dar su currículum, después de decir cuáles eran aquellas cosas que importaban más en su vida cuando él no conocía al Señor. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por causa del amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún 30 años después de mi conversión, estimo todas esas cosas como basura, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por eso decía hace un momento que no se trata simplemente de cumplir una cuota de lectura de la Biblia y de la oración. Se trata de apartar un tiempo diario y específico para venir a la presencia de Dios con la expectativa de encontrarme con Él en las páginas del libro que Él inspiró para revelarse. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que en los Salmos, en la mayoría de los salmos, el salmista o está hablando de Dios o está hablando con Dios, pero mayormente está hablando con Dios. Él está hablando con Dios. Y es así con esa expectativa que nosotros debemos venir ese tiempo. Señor, yo quiero pasar un tiempo contigo. Señor, yo quiero conocerte mejor a través de tu palabra. Señor, yo quiero que tú me hables a través de ella, que me enseñes, que me corrijas, que me alientes con tus promesas. Señor, yo quiero derramar mi corazón delante de ti a través de mi oración para darte gracias, para alabarte por lo que tú eres, para alabarte por lo que tú has hecho. Señor, yo quiero venir delante de ti para abrir mi corazón y decirte cuáles son mis temores y cuáles son mis frustraciones. Yo quiero, Señor, tener un tiempo a solas contigo diariamente. Diariamente. Es de ese tipo de comunión que nosotros estamos hablando aquí. Y por supuesto, nosotros debemos planificar el horario en que vamos a hacer eso. Nosotros tenemos que planificar cómo vamos a leer la Biblia durante el año. No necesariamente toda la Biblia en un año, pero tienes que asegurarte a través de un plan que cada cierto tiempo te vas a exponer a toda la palabra de Dios. Muchas personas cuando van a leer la Biblia creen que la Biblia actúa como algo mágico. Y ellos cierran la Biblia y dicen, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Déjame ver. ¡Pum! No, así no se lee la Biblia.
Así no se lee la Biblia. Déjenme decirles algo y espero que esto no les choque. La Biblia no es un libro común y corriente, pero se debe leer como un libro común y corriente. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que si usted toma Los Miserables de Víctor Hugo y lo abre en la página que salga, y usted lee allí que hay un individuo llamado Jean Valjean que anda corriendo por todas partes porque hay un individuo que lo anda persiguiendo, usted no sabe ni quién es Jean Valjean, ni qué fue lo que hizo, ni por qué lo persiguen. Si usted quiere enterarse de la novela, comience desde la página 1. Bueno, la Biblia se lee de la misma manera, tenemos que leerla como un libro, como se lee un libro cualquiera. La diferencia es que es la palabra de Dios y que debemos leerla en dependencia de Dios. Así que hay que hacer un plan. Pero mis hermanos, otra vez, de lo que estamos hablando aquí no es de un plan. Porque el plan no tiene un fin en sí mismo. Imagínese un esposo que dice, yo quiero tener tiempo con mi esposa. Voy a planificarlo bien. Mi amor, ¿qué te parece si todos los lunes nosotros sacamos un tiempo solamente para ti y para mí? Y la esposa está encantada. ¡Qué buena idea! Vamos a salir solos tú y yo. Salen ellos dos y el hombre se pasa la noche entera que no abre la boca. Pero está con su esposa. Eso fue lo que él planificó. Sí, pero la esposa no va a estar muy contenta con ese plan. Porque el asunto aquí no es que salgas con tu esposa, es que estés con ella. Bueno, de igual manera aquí estamos hablando de un plan, pero es un plan que no es un fin en sí mismo. Es un plan para yo poder tener un tiempo a solas en comunión con Dios. Porque ¿sabes qué pasa, mi amado hermano, cuando tú no planificas eso y te levantas por la mañana y dices, en algún momento voy a tener ese tiempo a solas con Dios? Que no lo vas a tener, porque la vida te va a arrastrar. El tiempo en comunión con Dios no se encuentra, se fabrica. Es algo que hay que planificar. Ahora, déjenme decirles una cosa más antes de pasar a mi próximo encabezado. Cuidado con abordar este tiempo con Dios en una forma legalista. ¿A qué yo me refiero? Que hay personas que hacen su devocional para ganar puntos. Y cuando no hacen su devocional sienten temor porque creen que ese día le va a caer un rayo encima porque perdieron puntos. No, mis hermanos, nosotros no leemos la Biblia y oramos para ganar puntos delante de Dios. Nosotros no debemos descuidarnos de leer la Biblia por temor a que nos caiga un rayo encima. La vida cristiana no funciona de esa manera. Mis hermanos, Dios no nos bendice en base a lo que nosotros hacemos, sino en base a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario cuando murió en nuestro lugar. Toda bendición que viene de la mano de Dios no viene porque Él dijo, mira, hoy se levantó temprano, leyó la Biblia, tuvo un tiempo de oración, hasta predicó el Evangelio, hoy lo voy a bendecir. Mis hermanos, la vida cristiana no funciona así. Toda bendición que viene a nuestras vidas viene única y exclusivamente por causa de nuestro bendito, precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo. No por ninguna cosa que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Me fascina como lo dice Jerry Bridges. El Señor no nos bendice porque pasemos tiempo con Él, sino que a menudo nos bendice por medio de ese tiempo. Voy a repetir eso otra vez. El Señor no nos bendice porque pasemos tiempo con Él, sino que a menudo nos bendice por medio de ese tiempo. Y eso nos lleva a nuestro próximo encabezado. ¿Quieres terminar bien tu carrera? Entonces predícate el Evangelio todos los días. ¿Quieres terminar bien tu carrera? Predícate, aprópiate cada día del Evangelio. Si hay algo que todos los creyentes aquí saben, es que el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Dios acepta a los pecadores en base a la justicia perfecta de Cristo, la cual es puesta a nuestra cuenta por medio de la fe. Él vivió una vida perfecta, Él nunca pecó y a pesar de eso, luego fue a la cruz y murió como un criminal para que todos nosotros pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Eso es
el Evangelio. De manera que el Evangelio es un mensaje para pecadores. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, el Evangelio es la noticia más relevante que tú puedas escuchar en tu vida. Tú vas camino a una condenación, algún día Dios te juzgará, tú no saldrás absuelto de ningún modo en ese tribunal. La buena noticia es que ya hubo uno que fue a la cruz del Calvario, pagó la deuda y hoy te ofrece perdón gratuito de todos tus pecados únicamente por medio de la fe. El Evangelio es una noticia para pecadores. Ahora noten, mis hermanos, yo no dije que el Evangelio es una noticia para los incrédulos. Yo dije que el Evangelio es una noticia para pecadores. Y es ahí precisamente donde muchos creyentes se confunden. Ellos piensan que por el hecho de haber sido perdonados por Dios, ya no necesitan el Evangelio, excepto por supuesto para predicárselo a otros. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. El creyente necesita predicarse el Evangelio cada día, porque el mensaje del Evangelio, mis queridos hermanos, sigue siendo tan relevante para nosotros hoy como lo fue el día que nos convertimos. ¿Saben por qué? Porque hasta que lleguemos al cielo, nosotros tendremos un católico romano en el corazón. Porque hasta que nosotros lleguemos al cielo, nosotros tendremos que luchar con la tendencia legalista de querer ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es un texto que se cita mucho. Pero yo me temo que a veces aislamos el texto de su contexto y perdemos su significado. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, la carta que Pablo escribió a los Gálatas, la escribió precisamente para cuidar y advertir a estos hermanos de algunos falsos maestros que les estaban enseñando que para salvarse la fe en Cristo no era suficiente. Es bueno que hayas confiado en Cristo, pero todavía te faltan algunas cosas. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar algunas fiestas, tienes que guardar algunos días, tienes que celebrar algunos rituales. Por eso el tema predominante de la carta de Pablo a los Gálatas es la doctrina de la justificación. ¿Y qué es la doctrina de la justificación? Bueno, para aquellos que están aquí en esta mañana, déjenme decirles que tenemos que tener cuidado, porque para nosotros la palabra justificar significa racionalizar nuestros pecados. Ahí está fulano justificándose. Sí, yo sé que yo hice esto, pero fíjate, hay que tomar en cuenta que fue que pasó. Sí, pero cuando la Biblia habla de justificación se refiere a otra cosa. Cuando la Biblia habla de justificación se refiere al hecho de que Dios declara justo a los pecadores en base a la justicia perfecta de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y noten que ese es el contexto de Gálatas 2:20, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si quieres, mi amigo, que te lo ponga en palabras más sencillas, lo que Pablo está diciendo allí es que nadie, absolutamente nadie, se va a poder salvar tratando de obedecer la ley de Dios. ¿Sabes lo que dice la ley? Que el que guardare todos los puntos de la ley, pero violare uno solo de ellos, se hace culpable de todos. Piensa en la ley moral de Dios como una cadena. Si tú rompes un eslabón, no dañaste simplemente un eslabón, dañaste la cadena entera.
Así que nadie se puede salvar obedeciendo la ley. Versículo 21 de Gálatas 2. El otro versículo que está después de Gálatas 2:20. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ven, hermanos, cómo el tema que Pablo está tratando aquí es el de la justificación por la fe. Somos declarados justos en el tribunal de Dios, no en base a nuestra obediencia a la ley que es imperfecta, sino en base a la justicia de Cristo, la cual fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Ahora, hermanos, ¿cuándo nosotros fuimos justificados por Dios? ¿Cuándo sucedió esa transacción? En el mismo momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Así que yo puedo decir con toda tranquilidad, ya yo fui justificado. Sin embargo, escuchen una vez más Gálatas 2:20. Sobre todo la segunda parte. Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Yo fui justificado cuando creí, pero la vida que vivo hoy, la vivo amparada enteramente en la justicia perfecta de Cristo, no en mi obediencia. Lo que ahora vivo en la carne. Pablo no vivía su vida tratando de comprar el favor de Dios. Pablo no vivía su vida tratando de sobornar a Dios. No, él continuaba descansando en el Evangelio, no en sus méritos personales. ¿Saben, mis hermanos, lo que ocurre cuando un creyente trata de ganarse el favor de Dios con su obediencia? Con su vida devocional. Yo voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia, oro, hasta gracias doy por los alimentos. ¿Saben lo que ocurre con un creyente? Cuando trata de ganarse el favor de Dios de esa manera, ocurren una de dos cosas: o se llena de orgullo o se llena de desesperación. O se llena de orgullo o se llena de desesperación. Déjeme explicar eso. Si un creyente tiene una perspectiva superficial acerca del pecado, él creerá que está bien con Dios mientras él no cometa pecados escandalosos. Señor, te doy gracias, porque yo soy un hombre fiel a mi esposa, porque yo declaro mis impuestos, porque yo voy todos los domingos a la iglesia, no como algunos, porque yo leo mi Biblia todos los días. Seguramente, Dios, tú tienes que estar contento conmigo. Eso tiene un nombre, eso se llama fariseísmo. Fariseísmo. Ahora, si se trata de un creyente que tiene una perspectiva más apropiada del pecado, un creyente que sabe que Dios también detesta el orgullo, que Dios también detesta la envidia, que Dios también detesta los celos, que Dios también detesta el chisme, que Dios también detesta el espíritu hipercrítico, que Dios también detesta los malos pensamientos, ese creyente terminará desesperado. Porque él sabe que no puede llenar la medida de santidad que Dios exige. Precisamente por eso debemos predicarnos el Evangelio todos los días. Todos los días. Señor, yo no lleno la medida. Señor, estoy muy lejos del patrón de santidad que tu justicia demanda, pero sé que puedo acercarme a ti confiadamente, amparado en la perfecta justicia de Cristo y en su sangre derramada, por la cual todos mis pecados han sido, son y serán perdonados. Como dice Jerry Bridges, ese pensamiento te sacará de la cama por las mañanas. Eso hará que te emociones con la vida cristiana cuando te veas revestido de la justicia de Cristo.
Y eso mismo te mantendrá alejado del amor al mundo. No se puede amar al Evangelio y al mundo al mismo tiempo. Apropiarse del Evangelio diariamente, dice Bridges, te mantendrá en el rumbo correcto. Ese es tu GPS espiritual. Mi amado hermano, déjame decirte algo. No importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa cuánto hayas podido madurar en todos esos años, no importa cuánto hayas podido hacer en la obra del Señor, mi hermano, nunca descanses en tu madurez, nunca descanses en tu obediencia, nunca descanses en tu deseo de servir al Señor. La única razón por la que puedes acercarte a Dios confiadamente y recibir sus bendiciones es por la justicia perfecta de Cristo y por su sangre derramada. Nada más, nada menos. Qué hermoso lo expresó Augusto Toplady en su libro Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras tenga que vivir en el mundo de maldad, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. ¿Y sabes lo grandioso de esta verdad del Evangelio? Que aquellos que verdaderamente se amparan en ese mensaje, en vez de volverse pasivos y descuidados, se afanan con celo y con fervor en proclamar ese Evangelio, en vivir a la altura de ese Evangelio, no para conseguir la aprobación de Dios, sino porque ya tienen la certeza de que Dios los recibió. Ya Dios los adoptó. Ya Dios los posee como su posesión. Mi hermano, predícate el Evangelio cada día. Descansa únicamente en la justicia perfecta de Cristo y podrás continuar corriendo tu carrera hasta el día en que nuestro bendito Señor nos llame a su presencia. En la introducción comenzamos hablando de Demas, el hombre que abandonó el Evangelio por amor a este mundo. Pero ahora quiero dejar en vuestras mentes el ejemplo de otro hombre que terminó su vida de otro modo. Me refiero al apóstol Pablo, que en esa misma carta donde incluyó su nota acerca de Demas, 2 Timoteo capítulo 4, también escribió lo siguiente con respecto a sí mismo. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi hermano, ¿cuál de estos dos ejemplos vas a seguir? ¿Cuál de esos dos ejemplos tú quieres seguir? ¿El ejemplo de Demas o el ejemplo de Pablo? ¿Quieres tú terminar tus días diciendo como él: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe? Bueno, aquí tienes dos consejos muy sencillos en los cuales meditar y aplicar. Ocúpate en pasar un tiempo diario en comunión personal con Dios. Aprópiate del Evangelio cada día. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a ver unos cuantos consejos más. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias porque tú no nos has dejado solos en esta lucha. Porque tú nos has dejado en tu libro palabras de vida eterna. Porque nosotros no tenemos que andar a tientas y en tinieblas para saber cómo podemos correr bien esta carrera. Ayúdanos, Señor.
para que nosotros podamos terminar corriendo bien. Ayúdanos, oh Señor, para que ningún miembro de esta iglesia abandone la carrera en medio del camino. Presérvanos en tu gracia. Ayúdanos, oh Dios, a cultivar una relación cada vez más tierna, más cercana, más íntima contigo. Señor, ayúdanos a ampararnos cada día, cada instante en la justicia perfecta de Cristo y en su sangre derramada en la cruz. Alabado sea nuestro bendito Salvador. Alabado sea su santidad perfecta. Alabada sea su muerte. Alabada su resurrección. Alabada su justicia que nos fue imputada por medio de la fe. Glorias sean dadas al Cordero por los siglos de los siglos. Amén.